Hola chicos, ¿cómo estamos? Buen día. Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, aquí estamos de nuevo, continuando los estudios que estamos llevando. Si es primera vez que ves un video como estos, pues yo te felicito, te doy la bienvenida y te doy las gracias por ver mi video. Se trata acerca de lo que es la vida de Jesucristo. Estamos tratando estudios muy profundos acerca de la palabra de Dios que nos pueden servir a todos. Y bueno, pues comenzamos con un canto. Esta vez les traigo un canto muy bonito que se llama Padre, eres mi consuelo. Y dice así. Hay misericordia, hay gracia y perdón. En los brazos del Padre encuentro paz y redención. No puedo callarme, echas fuera el temor. Escuchas mi llanto, Dios eterno. Bueno eres tú, Padre eres mi consuelo, Padre eres mi sustento, en tu corazón me refugio, corro a ti, tú sanas mis heridas, me sacias cada día. En tu corazón me refugio, corro a ti, corro a ti, solo a ti, solo a ti. Así es, Padre precioso, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias porque nos permites reunirnos para poder estudiar tu palabra y conocerte aún más. Señor, yo dispongo mi mente, mi corazón y mi boca para poder transmitir esta palabra tan importante que tú nos has dado para poder servirte mejor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hermosos chicos, pues aquí estamos, ¿verdad? Es un gusto saludarles de nuevo. Algunas veces me han preguntado, ¿por qué les llama chicos, verdad? ¿Acaso piensas que solamente ven tus videos, jovencitos, adolescentes o jóvenes? Y yo me río porque muchas veces pensamos que ya somos adultos o somos muy viejos, que conocemos todo de la vida, pero a los ojos de Dios, todos sin importar nuestra edad, tenemos, pues somos chicos delante del Señor, ¿verdad? Comparados con la sabiduría de Dios, pues somos unos bebés o somos unos niñitos, ¿verdad? Y bueno, la Biblia dice que un día Jesús se le presentó a un hombre llamado Saulo de Tarso. Saulo era terror de la naciente iglesia de Jesucristo. Antes de que Pablo tuviera un encuentro con Cristo, su nombre era Saulo, que significa deseado, el pedido o el elegido. Y después de su encuentro con Jesús, su nombre cambió a Pablo, que significa pequeño. Muy grande fue el apóstol Pablo al darse cuenta que entre más conocimiento de Dios tenía, más pequeño se veía delante de la grandeza de nuestro Salvador. Entonces, si somos hijos de Dios, nosotros, nuestra percepción de nosotros mismos es que no lo sabemos todo, que no somos perfectos y que todavía nos falta muchísimo para podernos parecer un poquito a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues este tema de este día se trata acerca de las tentaciones que Jesús tuvo en el desierto. Yo le he puesto como título Tentaciones, parte primera o primera parte, ¿verdad?
Pero antes de ello vamos a entrar un poquito a la reseña del video anterior para recordar un poquito lo que estuvimos viendo, porque recuerden que mis videos tienen secuencia, están todos entrelazados porque llevan una continuidad, ¿verdad? Entonces es muy importante por eso ver los videos desde el principio. Increíblemente ya cumplimos un mes de transmisión de estos videos y también ya llevo en este video, es el video número 9. El otro video yo les había dicho que era el 8, pero porque estaba perdido por ahí en internet uno, que yo no lo había localizado, y después al ver mis anotaciones, mis apuntes, me di cuenta que ya estábamos en el video número 8. Entonces este video es el video número 9, para los que llevan una secuencia. Y bueno, en el video pasado estudiamos el gobierno de Cristo, si ustedes lo recordarán. De hecho, así se llama el video para si gustan ustedes revisar y verlo, ¿verdad? Entonces les va a ayudar, si ven ese video antes de ver este otro, les va a ayudar bastante para saber de qué estamos hablando. Y bueno, vimos que el gobierno de Cristo no es ni comunista ni demócrata. El gobierno de Cristo es teocrático, ¿sí? Teo significa Dios y cracia significa gobierno, dominio o poder. Eso es lo que significa cracia. Entonces, un reino teocrático o un gobierno teocrático es un gobierno gobernado por un solo Dios, ¿verdad? Y donde solamente Dios gobierna, Dios domina y Dios tiene el poder para dirigir a todo ese pueblo, ¿sí? Y bueno, en la antigüedad también ya se usaba este gobierno. Estuve leyendo un poquito y nos dicen que en el pasado ya existía la teocracia, pero por el pecado de la humanidad, los gobiernos teocráticos terminaban sirviéndose del pueblo en lugar de servir a Dios. Por eso es de que pues entraron en lucha, ¿verdad? Todo así, muchos gobiernos, muchos países entraron en lucha para quitar la teocracia, porque veían que solamente un hombre o algunos hombres que se decían elegidos por Dios, pues cometían muchas aberraciones aprovechándose del pueblo y exprimiéndolos ahora sí que en el nombre de Dios, ¿verdad? Estaban usando mal el nombre de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso mucha gente aborreció lo que era la teocracia, ¿verdad? Pero todavía a estas fechas, por ahí me sorprendí también que leí que hay todavía algunos pueblos teocráticos, ¿eh? Ahí por ahí en el Medio Oriente, ¿verdad? Se dirigen todavía de esa manera. Y bueno, pues en el reino de Dios, nosotros también nos dirigimos por una teocracia. Pero afortunadamente, ¿verdad? El Señor, ahora el que es, Él es el que gobierna y el que pone en orden toda su creación. O sea, aquí no hay, en el cristianismo no hay de que el Señor se sale con la suya algún dirigente. No, porque Dios está al pendiente de todo su grupo, de toda la grey, de todos los cristianos, ¿sí? Entonces es algo muy importante saberlo, ¿sí? Ahora también leí que desde el inicio de la creación Dios pensó en el hombre como su hijo y soñó con tener una relación personal, individual y familiar con todos. Pero luego entró el pecado y con ello la división y la expulsión de la santidad y de la presencia de Dios, de la gracia de Dios, y se perdió. Así se perdió la gracia del Señor. Y aparecieron por ahí las religiones. Quiero que sepan que el deseo de Dios no fue, ahora sí que implantar una religión aquí en el pueblo o una religión aquí en el mundo. Siempre Dios pensó en nosotros como formación de una familia.
Sin embargo, para quien no lo sepa, la palabra religión viene de una raíz latina llamada religare, que significa religarte con un grupo de personas que crean y practiquen un mismo credo. Pero tuvo que venir el Señor a un hombre llamado Abraham para darnos el regalo de la fe. La Biblia enseña que nadie podemos dar de lo que no tenemos sin que antes Dios no nos lo deposite primero. Pero en los videos pasados vimos que somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Vimos que el hombre sin Dios se rige solo por el alma, que es esta la que dirige al cuerpo, cuando el hombre no le ha entregado la vida todavía a Dios. Pero para que el ser humano sea regido espiritualmente, se necesita nacer de nuevo del agua y del espíritu. Del agua quiere decir de la resurrección de su alma. Esto es lo que se llama transformación de tu mente y de tus emociones, o mejor conocido como renovación del alma. Pero el alma solo puede ser renovada por la revelación del espíritu. Y si el espíritu del hombre nace en esta tierra sin la conexión divina con Dios, por causa del pecado, entonces, ¿cómo va a tener una revelación de la voluntad de Dios para poder conducir el alma por el camino de Dios al cielo? ¿O cómo podría revelarle la verdad o darle vida para que el alma se regenere? ¿Verdad? La Biblia dice que no se pone remiendo nuevo en vestido viejo, ni se pone vino nuevo en odres viejos, porque se rompen. Esto quiere decir que para vertir la palabra de Dios y las revelaciones del nuevo pacto, es necesario que Dios primero nos haga nacer de nuevo del agua y del espíritu. Del espíritu dice la Biblia que lo que es nacido del hombre, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, para llegar a ser personas espirituales dirigidas por el Señor, por nuestro Dios, ¿verdad? Que necesitamos nacer de nuevo. Esto ya lo vimos en los videos anteriores. Así que Dios nos hace nacer de nuevo y nacemos por la voluntad de Dios y no la voluntad de los hombres, sino para servir a Dios en su reino como hijos suyos. El gobierno de Cristo, Dios Padre sujetó a su Hijo Jesús toda la creación. Y no hay otra autoridad, ni en los cielos, ni en la tierra, ni aún debajo de la tierra, que sea diferente a la autoridad de Jesús. Solamente Jesucristo es la única autoridad que maneja toda la creación de Dios. Por eso Jesucristo es la única cabeza que puede dirigir su iglesia. Pero por moción de orden, Dios mandó levantar 5 ministerios. Que eran los ministerios, el del video pasado no recordaba cuáles eran, ¿verdad, chicos? Pues ya me recordé. Ya me recordé cuáles eran y bueno, el primer ministerio es el de pastores y luego maestros, profetas, evangelistas y apóstoles. Esos son los 5 ministerios. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Así como en el mundo hay el cuerpo de policía o el cuerpo de bomberos, ¿verdad? Así también existe el cuerpo de Cristo. Otro día vamos a hablar acerca de la misión de la iglesia aquí en la tierra. Pero hoy veremos el gobierno general de la iglesia. Todos son importantes para que el orden de Dios se establezca en la tierra y todos tienen diferentes funciones que se entrelazan entre sí para un mejor servicio a la iglesia, ¿sí? También como parte número 2 vimos en el video pasado que el Señor con su palabra estableció su poder en toda su creación. La palabra de Dios es los cimientos de nuestra fe. La palabra de Dios es Cristo y su divinidad.
Dios Padre, por medio de la palabra, expresó su voluntad desde la creación de todo el universo. Decretó leyes y estableció mandamientos para que existiera un orden y pudieran andar sujetos a la voluntad en obediencia absoluta. Si no existiera orden, todo sería un caos. Por ejemplo, el otro día fui a un mandado cerca de aquí de casa, de su casa, y iba a atravesar una avenida. La noche anterior había llovido, por lo tanto no había electricidad. Y en una simple avenida para poderla cruzar de un lado al otro, tardamos, el grupo de personas que estábamos esperando pasar, tardamos más de 15 minutos en poder cruzar. ¿Por qué razón? Porque no había semáforos. Todo era un caos, todos los carros llevaban prisa y había muchísimo tráfico. ¿Por qué? Porque no había luz, porque no había quien los detuviera y no existía ningún tipo de orden, ¿sí? Entonces, por eso ahí yo comprendí que un pueblo o una ciudad sin ley, ¿verdad? Se desenfrena, ¿sí? Entonces, porque las leyes, si no hay leyes, terminan las mismas personas destruyéndose. ¿Qué sucede con los pueblos fantasmas que existen en muchos lugares, en muchos países hay pueblos fantasmas? Ahí de repente creció la maldad, no hubo ya gobernantes y ni hubo mucho menos leyes que pudieran detenerlos y la gente honrada terminó yéndose. Y para los delincuentes, pues ya no fue negocio asistir a esos pueblos porque ya no había a quien robarles, ¿verdad? Lo que trabajaban o quitarles lo que ellos tuvieran, ¿sí? Por lo tanto, dejaban abandonadas esas tierras y las casas y todo, y se envejecían ahí, se destruían. Le llaman pueblos fantasmas. Y eso es una muestra de lo que hace un lugar, una tierra sin ley o una tierra sin gobierno. Por eso Dios siempre estableció desde el principio su gobierno, ¿sí? Él sujetó ahora sí que todas las leyes de toda la creación a Cristo nuestro Señor. Y Cristo es el fundamento espiritual de nuestro principal gobierno terrenal, ¿sí? Y eso es necesario saberlo. Ahora, como tercer punto, también vimos en el video pasado qué sucedió después de que Jesús fue bautizado. Vimos que el Espíritu de Dios lo llevó al desierto. Para nuestra sorpresa, Jesús fue llevado a un desierto y no fue el diablo el que lo llevó, sino que fue el Espíritu Santo. Ahí dice la Biblia que Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Y cuando el diablo lo vio, pensó que ya estaba debilitado y entonces se le acercó. Esta verdad es necesario que la sepamos, chicos, porque para que no vivamos descuidados, ¿sí? Hay que saber que hay un enemigo de Dios que quiere vengarse de Dios, sometiendo y destruyendo todo lo que Dios ha creado. Pero tampoco debemos de temer, porque mayor es Jesucristo nuestro Señor, que ya venció al enemigo en la cruz del Calvario hace más de 2000 años, ¿sí? Entonces hoy, el día de hoy, veremos cómo venció Jesús al diablo en el desierto y aprenderemos a vencerlo de la misma manera. Entonces esto se va a poner bueno, chicos. Dice así. La primera parte es el saber que tenemos tres enemigos y son los tres enemigos más grandes que tiene toda la humanidad, ¿sí? Número uno, el sistema de este mundo. El sistema de este mundo ha sido creado, ¿verdad?, por los mismos hombres, ¿sí? El sistema de este mundo es como un sembrador que enseña a la humanidad sus tradiciones, sus religiones, sus ciencias y sus filosofías, y todo lo que la humanidad ha creído desde el origen del hombre. Esto se ha transmitido de labio a oídos de todas las personas.
Muchas de estas tradiciones, filosofías, ciencias y religiones no son verdaderas, no son veraces. Casi todo es un invento de la misma humanidad sin Dios. Algunas veces es inclusive hasta la imaginación de algunas personas. Por ejemplo, yo estudié cosmetología y a nosotros nos enseñaron que si tú haces un ritual de limpieza facial, que a las 3 semanas ya tienes una regeneración de tus células. ¿Sí? Entonces, como todo se regenera, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede también con la psicología. Cuando tú por 3 semanas repites una situación, mentalmente una palabra por 3 semanas, llega el momento en que tu interior cree que esa palabra es verdad, ¿sí? Y si tú la compartes con otra persona, al tiempo esa persona no va a saber de dónde vino lo que ella cree, pero así lo va a compartir a otras personas. Sabiendo Dios esto, por eso Dios nos ha dejado la Biblia, la palabra de Dios escrita, porque sabe que nosotros como seres humanos, ¿verdad? Somos muy fáciles de olvidar las cosas importantes que debemos de memorizar y recordar las cosas que nos destruyen, porque estamos acostumbrados a autodestruirnos. Recordamos siempre lo malo, pero las cosas buenas que nos edifican y nos ayudan a salir adelante en la vida, esas se nos olvidan. Por lo tanto, la Biblia es también, como vimos en el video pasado, como un manual del fabricante. Viene a ser las indicaciones de cómo funciona todo el universo, cómo es Dios, qué hizo Dios y para qué estamos aquí en la tierra y cómo fuimos construidos. Ahí nos enseña la constitución del ser humano, de toda la humanidad, ¿sí? Por eso es importante estudiar la palabra de Dios, estudiar la Biblia, ¿sí? Entonces, el sistema de este mundo, al no ser un camino verdadero, se convierte en una trampa para el alma de las personas, porque el sistema de este mundo está corrompido por el pecado. El pecado es todo aquello que te separa de Dios por ser malo, destructivo y contaminante. El pecado tiene el decreto dado por Dios que la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Entonces también vimos que solamente Dios puede dar decretos, puede dar leyes y mandamientos a todo el universo. ¿Sí? Un gobernante de un país puede dar un decreto, puede dar una ley, puede dar no sé, una palabra, ¿verdad? Para que se obedezca por otras personas. Entonces, el hacer leyes o decretos o todo, el hombre lo puede hacer conforme al lugar donde él tiene dominio. Conforme a su autoridad, a su poder y a su dominio, él puede establecer leyes, ¿verdad? Y puede quitarlas y puede todo eso. Pero en el ámbito de universal y espiritual, solamente Dios puede ordenar todo, dictar y decretar leyes, ¿verdad? Y todo eso. Entonces el Señor nos ha dejado en la Biblia también sus leyes. Ahí están en la Biblia los decretos de Dios, las leyes, los mandamientos y también sus promesas. Entonces todo esto también es una gran riqueza, el poder conocer cómo funciona el reino de Dios. Y esto lo estamos estudiando, chicos. Y bueno, entonces el pecado es la puerta que le abrió paso a la muerte, chicos. Si no sabían por qué el ser humano tenía que morir, pues es a causa del pecado. El pecado nació en la iniquidad que se originó y se desarrolló en Satanás. Satanás fue el origen de la iniquidad y Dios dio a luz el pecado y con ello arrastró a la tercera parte de los ángeles del cielo,
dando paso al destructor que es el espíritu de la muerte. La muerte se devora la vida que Dios crea y le da derecho el pecado que la originó. Y Satanás alimenta su iniquidad con la desgracia de la humanidad. Por eso cuando la gente dice es que Dios me mandó una enfermedad, ¿verdad? No, Dios no manda las enfermedades. Las enfermedades son causas de los pecados de la humanidad, ¿sí? Oh, Dios mandó un desastre, ¿verdad? No, Dios permitió, ¿sí? Entonces Dios da permiso porque hasta el enemigo tiene que pedir permiso para ejercer es autoridad que tiene, ¿verdad? Aquí en la tierra. Porque el enemigo tiene autoridad, sí, sobre todas aquellas cosas creadas por Dios por la desobediencia de Adán. Adán haga de cuenta que le cedió los derechos que Dios le había dado. Y entonces de eso se valió el enemigo para adquirir poder, ¿sí? Y todo esto sucedió antes de Cristo. Todo estaba destinado a vivir encadenado al pecado y con la sentencia de muerte eterna. Pero gracias a Jesucristo nuestro Señor, ahora tenemos vida y tenemos vida en abundancia. Jesús decretó en Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, dice: Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habría de recibir los que creyeren en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. La Biblia nos enseña, como ya estudiamos en el video del bautismo, cuando un enemigo vence, tiene derecho legal a quedarse con el fruto de la batalla. Por eso el diablo creyó haber vencido a Dios al haber engañado a Eva y luego a Adán, y a apoderarse así de toda la tierra y de toda la humanidad. Por eso dice, pero no sabía que Dios tenía un plan para rescatar todo lo que se había perdido y por la desobediencia de Adán. En el primer pacto, en el Antiguo Testamento, Dios viene y habla con Abraham y le promete hacerlo padre de un linaje de descendientes que creerían en Dios. Por eso a Abraham se le conoce como el padre de la fe, porque Abraham le creyó a Dios y Dios lo tomó a ese acto de creer como un acto de justicia. Y por eso lo bendijo a él y a toda su descendencia, que nacería con una medida de fe para asegurarse que cuando se presentara la oportunidad de salvación, podría responder creyendo. ¿Sí? La promesa de Dios se cumplió y todo un linaje de personas creyeron en Dios y transmitían esa fe de padres a hijos. Así nació el pueblo de Dios escogido entre toda la humanidad, para que todo el mundo, al ver a los judíos, supiera que existía un Dios que había tenido misericordia de la tierra y decidía salvarlos. Pero el pueblo, por el pecado de la humanidad, pronto se desorientó, se trastornó y se olvidó del pacto que había hecho con Dios y le fue desobediente a Dios. Se volvió pagano, haciendo adoración a otros dioses que él mismo levantó, que él mismo adoró a su imaginación. Los hizo de piedra, los hizo de madera, los hizo de cualquier tipo de material, de oro, de plata, y luego los adoraba, ¿sí? Y el Señor nuestro Dios se enojó muchísimo con el pueblo. Luego Dios levantó profetas para decirles al pueblo lo mal que estaban, ¿verdad? Y el pueblo, en lugar de
de arrepentirse, el pueblo se entristecía por la confrontación de Dios por sus pecados, pero pronto se olvidaba de su pena y se volvía con más fuerza hacia el pecado. Con todo ello, hasta la destrucción. Luego un día Dios los sacó de tierra de esclavitud y les declaró su gobierno. Les dio leyes, les dio mandamientos, y ellos, en lugar de aprender y enseñar obediencia, enseñaron religión. La religión es enseñar como dice Dios, pero hacer como ellos querían. ¿Sí? Eso es religiosidad, chicos. Aprender las leyes y los mandamientos que Dios dice, pero hacer por conocimiento y no por convicción, solo por cumplir y no por amor. Eso es lo que significa ser religioso, ¿sí? Entonces, haces todo, sí, pero no sabes por qué lo haces, y aparte no lo haces con amor, lo haces nada más por cumplir. Eso es la religiosidad. Y la adoración, ¿no? La adoración a Dios se hace porque amas a Dios, lo respetas, lo honras y quieres obedecerle, ¿sí? Entonces es mejor ser un adorador que un religioso, ¿sí? Entonces dice la Biblia que Dios anda buscando mm, adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, ¿sí? Y bueno, segundo punto de este día es que entonces, ¿cómo Jesús derrotó al enemigo? Cuando Jesús vino al mundo, él ya sabía el plan de Dios Padre, y él tomó responsabilidad como creador de la humanidad por el pecado de todos nosotros, chicos. Para esto necesitaba nuestro Señor Jesús nacer en la misma condición que nosotros estamos, que es la condición del hombre, la condición de ser de carne y hueso, ¿verdad? Porque recuerde que Dios es espíritu, y Jesús, como hijo de Dios, pues también era espíritu. Entonces él tenía que tomar el cuerpo con forma de hombre, ¿verdad? Y hacerse a semejanza de nosotros para poder vencer a estos grandes enemigos que estaban afligiendo a toda la humanidad, ¿sí? Entonces Dios se convirtió en verdadero hombre, como también lo es verdadero Dios. Jesús había estado con su Padre en el momento de la creación de todo el universo. Él había visto de qué manera se establecía el orden divino de Dios en medio del caos. Y aplicó Jesús las mismas leyes aquí en la tierra para establecer su gobierno. Antes de entregar nuestra vida a Cristo, nuestra vida estaba hecha un caos. Aparentemente para nosotros pensábamos que estábamos bien, porque estábamos igual que muchas vidas aquí en la tierra. Pero cuando Dios va enderezando nuestra vida al caminar con Cristo todos los días, nos vamos dando cuenta lo mal que andábamos, chicos. De recién nosotros le entregamos la vida a Cristo, nosotros no nos damos cuenta lo mal que estábamos. Hasta que vamos caminando con Dios, leyendo su palabra cada día, y el Espíritu Santo nos va revelando todas las cosas en las cuales nosotros habíamos hecho mal. Y entonces ahí nos damos gracias, le damos gracias a Dios, nos alegramos, nos vamos alegrando más y más de su salvación, y vamos amando más a Dios cada día. Ya no de un amor ciego, solo un amor de una fe ciega, una fe transmitida por alguien, sino ahora una fe consciente, una fe de convicción, una fe que solamente viene por el conocimiento de Dios verdadero. Antes de Cristo oíamos a la gente renegar de las leyes y de cualquier clase de autoridad, pero al ir entrando en el orden de Dios, ahora bendecimos sus leyes, bendecimos sus mandamientos, adoramos su palabra, porque vamos conociendo qué magnitud tan maravillosa tiene esta palabra.
Y eso es lo que a mí me gustaría transmitirles a ustedes, chicos, a todos los que me vean, porque yo por ignorancia cometí muchos errores en mi vida, los cuales todavía estoy viviendo las consecuencias de ellos, pero con la gracia de Dios y el gozo en mi corazón de que Dios ahora Él está enderezando todos esos errores, todas esas chocuras, todas esas ignorancias de parte mía, y que un día voy a ver toda mi vida, ¿verdad? Completamente, enderezada y completamente bien. Y eso es muy bonito, chicos, saber y esperar eso. Cuando Dios creó el universo, dice en Génesis que todo se hacía y luego veía Dios que era bueno. Decía el Señor la palabra y luego la palabra hacía, ¿verdad? Y luego el Señor corroboraba que todo quedara bien. En esta forma Dios hace que todas las cosas podamos aprender que para que haya orden se necesitan tres cosas. Se necesita decir, ¿verdad? Luego hacer lo que dijimos y luego corroborar que lo que hicimos sea bueno. Entonces, para que tú pongas orden en tu casa es eso. El orden es planear, es pensar en qué sería bueno para tu familia y entonces decirles a todos, comunicarles, ¿verdad? Lo que tú has decidido que se va a hacer. Y entonces todos hacerlo como se planeó, ¿verdad? Como se les dijo. Y después tú corroborar que todo se haga y que sea bueno para todos. Sí, eso es cuando quieres que tu familia entre en un orden. ¿Quién debe de hacer este cambio? Los que gobiernan la casa. En este caso, en la familia, pues son los padres. Principalmente el papá, ¿verdad? Que es el primer gobierno del hogar. Luego la esposa, que está también haciendo su ayuda idónea. Y después los hijos, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Hasta que los hijos crecen y los hijos ya son adultos y hacen su propia vida. Pero mientras viven en casa de sus padres, los papás son los que tienen la autoridad de poder seguir mandando sobre todas las cosas en su casa, ¿verdad? Con sumo respeto también a los hijos cuando ya son grandes. Pero los hijos para manejarse solos y poner sus leyes y todo eso, solo hasta que ya están fuera de casa, de la casa de sus padres y que hagan su propia vida. Y bueno, en el origen de la creación intervinieron Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo decía la palabra creativa y el Espíritu Santo la hacía, es decir, la ponía por obra. Y luego el padre supervisaba que todo fuera bueno. Pero el arquitecto de todo siempre fue y será Dios Padre. Él es el que sueña, piensa y planifica todo el universo. De la misma manera, Jesús vino a ejecutar el plan de Dios en la tierra. Así venció a los tres feroces enemigos de Dios. Número uno, Jesús vio que el pecado de toda la tierra se corrompía. Esto para exterminar el imperio de maldad tenía que contrarrestarlo. La Biblia dice que por la desobediencia de uno entró el pecado al mundo. Entonces, por la obediencia de Jesús, también entraría la justicia de Dios al mundo. Y Jesús fue la justicia de Dios para el pecado de toda la humanidad. Jesús se hizo obediente a Dios hasta la muerte, y muerte de cruz, para que todos pudiéramos ser salvados cuando Él muriera en la cruz y así te exterminara por completo la maldición, ¿verdad? Por haber desobedecido a Dios. La Biblia dice, maldito el hombre que es crucificado en un madero, porque la cruz en aquellos tiempos, ¿verdad? Era solamente para crucificar a los mayores criminales del tiempo aquel.
Pero Jesús no escatimó su propia vida, se hizo maldición para que nosotros pudiéramos recibir la bendición de la vida eterna. Jesús enfrentó a Satanás con la palabra de Dios. Ejemplo, un abogado defensor defiende a un acusado con las leyes y los artículos que el gobierno ha dictado para derribar los argumentos acusatorios. Lo mismo hizo Jesús para derrotar al enemigo. Satanás es el principal acusador de toda la humanidad. Satanás condena a todas las personas por estar encadenadas al pecado y le recuerda a Dios que nada impuro puede habitar en el cielo, puesto que por eso Él fue expulsado del cielo. Y como Dios es justo, ¿verdad? Pues entonces Él aceptó esa condena que el diablo pone. El diablo se autodenomina el príncipe de este mundo porque crea y manipula el sistema de este mundo, como cuando un cazador tiende trampas para atrapar a sus presas. El ser humano, sin la dirección divina del Espíritu Santo, está desvalido, llevado de aquí para allá, guiado tan solo por sus pensamientos, sus necesidades y los deseos del alma. Pero la Biblia nos enseña que Dios decretó sobre nosotros que fuéramos perfectos. Como yo soy perfecto, dijo el Señor. Este decreto nos lleva a tener la semilla de perfección latente en nuestro ser interior, que es el ser espiritual, ¿sí? Y esa semilla está lista para ser germinada en cuanto la presencia de Dios nos inunde y con el agua de vida que el Espíritu Santo da a través de la poderosa palabra de Dios, entra y nos expone a la palabra y a la presencia de vida por medio del Espíritu Santo. Y así volvemos a ser conectados con nuestro espíritu y renovar poco a poco nuestra alma, haciendo que las semillas plantadas por Dios previamente vayan dándose una nueva vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y bueno, chicos, pues hasta aquí le vamos a dejar por este día, ¿verdad? Este es el estudio de tentaciones, parte 1. Pero no me quiero despedir sin antes, ¿verdad? Darles las gracias por ver mis videos y por haber llegado hasta aquí, hasta término de este video. Pero no les puedo despedir tampoco sin preguntarles si hay alguien que es primera vez que ha visto un video como este, o si jamás le ha entregado la vida a Cristo. Si tú eres esa persona que nunca le has entregado la vida a Cristo y te gustaría entregarle hoy tu vida, entonces me gustaría tener el honor de poder dirigirte en una oración sencilla, ¿sí? Y bueno, la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es tu Señor y creyeres con tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serías salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Entonces, por favor, repite conmigo estas palabras. Di, Señor Jesús, creo y confieso que soy pecador y que necesito que me salves. Creo y confieso que en una cruz hace más de 2000 años pusiste tu vida para salvarnos. Creo y confieso que moriste en esa cruz, pero que también resucitaste al tercer día venciendo la muerte. Y porque tú resucitaste, ahora yo puedo tener la vida eterna contigo. Gracias, Señor Jesús. Amén. Eso es todo, chicos. Y bueno,
Espero que tengan un excelente día y no se olviden que en pocos días van a poder ver el siguiente video, la continuación de este tema que estamos viendo tan interesante, de las tentaciones que el diablo le puso a Jesús y que nos pone a todos. Que Dios los bendiga. Hasta luego.